Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Una vez más, Rosa Argentina Rivas Lacayo, bienvenida. Muchas gracias, Daniela. Un gusto y un honor estar de nuevo contigo aquí en el programa. Pues bueno, para mí es un gusto tenerte otra vez. Me encanta que ya esta es nuestra segunda plática y cada vez estoy segura que serán más y más interesantes porque hay tanto que platicar, Rosita, contigo. Creo que nos podíamos seguir y nunca se acabarían los temas. Yo creo que tenemos tema para buen rato y yo creo que siempre vale la pena el profundizar, ¿no? El tiempo Exactamente. que tú amablemente nos obsequias a todos nos da esa oportunidad de ir un poquito más allá de la superficie de las cosas. Y Sí, bueno, el día de hoy te agradezco particularmente, 8 de marzo, en que estamos festejando a nosotras las mujeres, pues sí. que me tengas como invitada justamente en este día y para hablar del tema de una gran, enorme, gigante mujer Sí, que sigue causando una profunda huella aún 500 años después de sí, haber nacido y de haber estado entre nosotros. sí, así es. Santa Teresa del Niño Jesús, perdón, Santa Teresa de Ávila, que es lo mismo que Santa Teresa de Jesús. Es correcto, es Exacto. correcto. Fíjate Sí, que yo no soy muy educada en la religión, pero cuando escucho a una mujer como ella, que ayudó a que existiera más educación en todos los sentidos para las mujeres, y digamos que es como un tipo de defensora de las mujeres, ¿no? Hace 500 años me entusiasmé. mira, Teresa de Jesús, porque a veces se confunde fácilmente con Santa Teresita del Niño Jesús. Ok, Teresa de Jesús, también conocida como Teresa de Ávila, fue una mujer que nació el 28 de marzo de 1515 en la ciudad de Ávila, en España. Nació dentro de una familia que tenía medios económicos, ujú, sin ser personas de extrema riqueza, pero tuvo, pues podríamos decir, una serie de adversidades que en aquella época eran muy significativas. ujú, Su abuelo, don Juan Sánchez de Cepeda, había vivido en Toledo, era judío, y en los años 1480 y tantos, su abuelo fue perseguido por la Inquisición, porque a pesar de que ya se había convertido al cristianismo, pues le acusaban de criptojudeo. Eso significaba que practicaba el judaísmo a escondidas. ujú, Y ujú, eso para la Inquisición era de lo peor. sí, Entonces su abuelo fue perseguido por la Inquisición, fue encarcelado. No dudo ni por un instante que haya sido torturado, pero en fin, sale avante con su arrepentimiento, pero sufre un escarnio terrible en la ciudad de Toledo, porque los hacían desfilar en las calles con, me imagino tú has visto esas procesiones españolas sí, que llevan como capirucho, le llamo yo, ¿no? Que se llama el San Benito, que es el típico traje que usan los penitentes en ajá, las procesiones en España, sobre todo en Semana Santa se ven con mucha abundancia. Los hacían desfilar con esto y les aventaban huevos podridos, tomates podridos, etcétera. Don Juan, después de aquel escarnio que fue terrible, decidió abandonar la ciudad de Toledo, alejarse del lugar donde ya estaba señalado como judío. ujú, Y pues recordarás que en 1492 los judíos fueron expulsados de España, sí, así que decidió emigrar a Ávila donde no lo conocían y podía pasar un poco más desapercibido. Su hijo Alonso, que viajó con él, obviamente, al llegar a Ávila al poco tiempo, se va a casar, tiene dos hijos en viuda, se vuelve a casar y va a tener 8 o 10 hijos con la segunda esposa. La tercera va a ser Teresa. 1515 es cuando ella nace. ¿Por qué te cuento esta historia?
porque en aquel entonces se pasaron leyes llamadas pureza de sangre. Eso quería decir que había dos tipos de cristianos, cristianos viejos y cristianos nuevos. Ujú, Cristianos viejos eran los que procedían de las familias conocidas y que habían sido cristianos desde siempre. ujú, Y los cristianos nuevos eran los que se habían convertido, ya sea del Islam, porque habían sido mm, llamados los moros, ujú, o porque habían sido judíos. ok, Pero el no tener la categoría de cristiano viejo te limitaba a ser un ciudadano de segunda. sí, No podías ocupar cargos públicos, no podías aspirar a altos puestos dentro sí, de las instituciones, ya sea públicas o religiosas. Por lo ujú, tanto, tenías un montón de escollos, ¿no?, en el ujú, camino ujú, para poder progresar. ujú, Teresa nace dentro de este entorno donde tiene algo que le favorece, los ujú, libros. ujú, Y yo aquí quisiera subrayar esto de los libros. Teresa, yo creo que nos habla desde su corazón cuando nos dice en su libro de la vida, me parecía no tener vida cuando durante el día no tenía yo un libro. Ella desde los 6, 7 añitos estaba leyendo. sí, Muchas veces la gente se pregunta por qué los judíos, que en nuestra actualidad son tan solo 15 millones de judíos en el mundo, ujú. Daniela, Son y poquitos, somos 8.000 millones de habitantes. sí, O sea, no es ni el coma cero 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 sí, cero uno por ciento de la son población. poquitos, ajá, Pero yo creo que somos muy envidiosos, por eso los perseguimos sí, impiadosamente. sí, Pero porque bueno, son el por qué brillantes, en una población de escasamente 15 millones de judíos se llevan los premios Nobel casi todos los años en sí, varias áreas. sí, Y yo y creo que tienen los esto se inventos debe, más impresionantes y el país más increíble. exacto. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede? Porque tienen la cultura de la lectura. O Mm, sea, el analfabetismo no existe en el pueblo judío. sí, Y Teresa hereda esta tradición de leer, tanto por el lado de su padre como el lado de la madre, que se ve que era una mujer ciertamente interesada en los libros, ujú, y la niña empieza a leer desde muy chiquita. Esto ya la marca como algo diferente en su época. sí, Recordemos que en el siglo XVI la sí, mayoría de las mujeres no sabía leer ni escribir. Es sí, más, la mayoría de mujeres y hombres no sabían leer y escribir. sí, Sin embargo, sí, ella desde los 7 añitos sabía perfectamente bien cómo hacerlo. sí, así es. Cuando ella tiene 12 años, va a perder a la madre, queda Sí, huérfana. ujú, Esto pues es para cualquier criatura una doloroso. pérdida fuerte. Ujú, Y después entra en una etapa de adolescencia, se dice que era una chica muy guapa, pero sobre todo extraordinariamente simpática. ajá, Y resultaba sumamente atractiva y le gustaba mucho lo del vestido y el arreglo y la fiesta y el papá empieza a preocuparse, dice, esta hija mía sin una mamá que la vigile y la mete en una escuela de señoritas durante un año. sí, Ella se enferma ahí y eventualmente tiene que salir, pero a los 20 años de edad, Daniela decide por cuenta propia ingresar en un convento, cosa que el padre no quería. El sí. papá no quería que ella se dedicara a la vida religiosa, pero ella decide en 1535 entrar en el convento. Oye, Rosita, una Y pregunta, porque yo preparándome para esta entrevista me puse a leer un poco sobre su vida y decía que ella al principio tampoco, que inclusive era muy amiga de su primo y que como que la metieron en esa escuela por castigo de andar con el primo para arriba y para abajo. Entonces, ¿en qué momento crees tú que hubo un clic en su vida y dijera, no, yo cómo que me voy al convento? ¿O cuál sería la mira, razón? esa escuela a la que la metió el papá, era el convento de las Agustinas, Santa María de Gracia, se llama, está ahí en las afueras de la muralla de la ciudad de Ávila, hasta la fecha está el convento ahí. Ujú, Pero ahí conoció a una religiosa de nombre María Briceño ujú, y, y esta mujer le llamó mucho la atención
Ujú, a Teresa porque la sintió una persona de gran profundidad, ujú. la sintió una persona capaz de explorar esos recónditos lugares del autoconocimiento a los Ajá, cuales les damos poca importancia. sí. Yo creo que María de Briceño le marcó a Teresa una inquietud de tipo espiritual. Ujú, Pero adicionalmente, al poco tiempo después de salir del convento de las Agustinas, eh, tal vez un par de años más, llegó un momento en que volvió a enfermar. Teresa padeció lo que hoy los médicos actuales, haciendo un estudio de las epidemias de esa época, ellos hablaban de las cuartanas, que ujú, son fiebres que dan cada 40 días. ujú. Esto tiene todos los indicios de ser paludismo. Okey, Y se okey. sabe que en aquella época el paludismo en esa zona de Castilla estaba bastante extendido. Entonces a ella le venían unas fiebres y su padre la va a llevar a buscar curanderos. Va a pasar un tiempo en casa de su tío, Ujú, el hermano de su padre, ujú, y ahí va a leer las cartas de San Jerónimo. ujú. San Jerónimo, para que tengamos una idea, pues es un personaje, padre de la iglesia, de los principios del cristianismo. Estamos hablando del siglo II, III después de Cristo. Es el que traduce la Biblia al latín, que va a Mm, ser la Biblia que se va a usar durante siglos, conocida como la Vulgata. Es una okey. Biblia, la Biblia originalmente está escrito en hebreo, perdón, en griego, Ujú. salvo el Antiguo Testamento, algunas de sus partes, pero todo lo que es el Nuevo Testamento se escribió en griego. Nunca se escribió ni en hebreo ni en arameo, Fíjate. en griego. Y Okey. entonces Jerónimo traduce del griego al latín y escribió unas cartas preciosas. Y yo creo que esto le causó un impacto ciertamente a Teresa. Y ya después vendrán otras lecturas, importancia de las lecturas, que la cambian. Pero, Okey. ¿cuál es el trasfondo Ujú. por el cual ella entra al convento? Sí. Y fíjate que ese trasfondo, ella lo escribe en su libro de la vida, dice, preferí pasar el purgatorio del convento que el infierno que Dios me tenía preparado por mis muchos pecados. Ella, dentro del concepto religioso de la época, que tristemente prevalece en muchas personas hoy, Sí, sí, ese Dios que te está mirando y te va a castigar, sí. pues ella decide que mejor se va al purgatorio, porque imagínate la visión que tenía del convento, era un Sí, purgatorio, o era un sea, purgatorio. que lo Sí, no era sintiera como un nada bonito. paraíso para Sí, nada, no, ¿no? nada, Pero sí. prefería el purgatorio del convento que el infierno que le esperaba. Para El mí lo infierno más que le importante, esperaba sería, perdóname que te interrumpa, el infierno que le esperaba sería una vida de no poder estudiar y leer y aprender y crecer, no, no, ¿no? no, ahí la estarías confundiendo con Sor Juan Inés de la Cruz, Ok, ¿ok? sí, claro. Sí, no, 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 nada que ver. Ella hablaba de un infierno que se vendría después de la muerte, a Ah, donde ok, iban los pecadores, y ella ok, se consideraba realmente. pecadora, ¿no? Ok, ok. Porque había sido coqueta, porque había andado de novia con el primo, había tenido otros pretendientes, había llevado una vida bastante superficial Ok, dentro de lo que cabe una señorita de su época, ¿no? sí. Entonces, ella pensó que todo eso le merecía un Ok, infierno después de la vida. ya. Para mí lo importante de Teresa de Jesús, primero que todo, es que se convierte en una mujer revolucionaria en su propia época. Pero Teresa de Jesús va a cambiar su visión de Dios radicalmente. Ujú, Cuando entra al convento en 1535 va con esa idea, ¿no? Prefiero pasar por este purgatorio ahora y no irme al infierno después. Pero conforme se involucra en la oración y se propone hacer oración, que no es fácil, Daniela, mm, mm, porque la gente está acostumbrada al rezo sí, y Teresa insiste, es oración mental la que necesitamos. A que es través de su diferente. determinada determinación, como ella misma lo dice, Ujú, para hacer oración profunda, ella va a llegar a tener una experiencia de Dios, lo que se llama tradicionalmente una experiencia mística.
La palabra mística viene del griego mysticus, que Ujú. quiere decir misterio. La experiencia mística es una experiencia donde la persona de alguna manera entra en contacto con la realidad del misterio que es Dios, Sí, y esto le provoca lo que se llama una auténtica conversión. Cuando se oye la palabra conversión, la gente piensa, ah, sí, fulanito de tal era católico, se convirtió a evangélico, o era judío y se convirtió a cristiano, o era cristiano y se convirtió al islam. No, 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 no. sí. La palabra conversión no tiene que ver con eso. Eso es un cambio de religión, punto. La palabra conversión quiere decir un cambio transformativo en la vida, Ujú, en donde entra un juego de valores nuevo en la vida de la persona. ujú. Y la experiencia mística, lo que va a provocar el contacto con el misterio, es una auténtica conversión. Yo lo traduciría, Daniela, en la auténtica, profunda convicción de que Dios existe, de que es una realidad. Y las Ujú. personas que han llegado a tocar en su experiencia esa realidad, pues obviamente eh, consideran que ese es el eje de la vida. Sí, Esa experiencia Teresa la va a tener en 1554, 19 años después de haber entrado al al convento. convento. Y esto le transforma la vida. Y aquí es donde entra la gran feminista, Teresa de Jesús. Ajá. Feminista en los términos verdaderamente positivos del feminismo. Sí. Y yo me declaro feminista en cuanto a defender los derechos de la mujer, me declaro feminista en cuanto a reclamar que una mujer gane lo mismo que gana un hombre Ujú, cuando ocupa un puesto, un cargo semejante. ujú. No me declaro feminista en esta lucha de poderes, ¿no? Sí, De que yo tengo que demostrar que soy más que el hombre, o en última instancia, de que somos iguales. sí, Porque la estoy de acuerdo. realidad, Daniel, es que no somos iguales. No, no somos. No, no lo somos. Ellos no pueden tener bebés y nosotras sí. Así Y eso es, ya es una clara diferencia y estoy 100% de acuerdo contigo. Esta lucha de poderes de ver quién es más bueno, más capaz, más fuerte, me parece una tontería porque nos necesitamos los unos a los otros. Somos simplemente diferentes y cada uno somos ricos y maravillosos en lo que somos. así es. Y yo creo que ese feminismo rampante, así le llamo yo, pues no participo de ello, pero sí del feminismo de reconocer la capacidad de la mujer que en Ujú, muchas ocasiones indudablemente supera en algunos lugares, en algunos momentos, en algunas específicas situaciones ujú, a algunos hombres y que ujú. queda descontada, queda fuera por el hecho de su género. Y pues Ujú. yo obviamente me quejo fuertemente contra esa discriminación. Sí. Por qué Teresa se va a convertir en una mujer extraordinaria en su época? Bueno, a partir de esta experiencia que ella tiene en 1554, empieza a gestarse en su cabeza y en su corazón la idea de reformar la orden carmelita. La orden carmelita era ya muy antigua, se fundó originalmente en el año 1209 en Ujú, Jerusalén, ujú, o sea que tenía para ese entonces más de 300 años de existir, y ujú, ella decide que la va a reformar, o sea que la va a ujú. cambiar, pero no solo para las mujeres, también para los hombres. ¿Cómo? Déjame decirte que si no estoy en un error, Teresa de Jesús ha sido la única mujer, hasta Teresa de Calcuta, la única que fundó una orden de mujeres y también de hombres en Fíjate. pleno siglo XVI. O Wow. sea, nadie se hubiera imaginado que una mujer podría fundar una orden para hombres, Sí. y ella así lo hizo. Ujú. Encargó el llevar a cabo esa reforma a un gran amigo que hoy conocemos como Juan de la Cruz, Ah, mira, ok. que fue discípulo de Teresa, Ujú, y estas son palabras exactas, porque él conoció a Teresa en el año 1567 ujú. en Entonces, Medina del Campo, ok. y ahí es donde ella le dice, quiero reformar la orden del Carmelo para hombres. Ya había reformado el de mujeres,
Ujú. quiero ahora hacer una nueva orden para hombres Ok. y quiero ¿Y que qué hizo tú me diferente? ayudes. Claro, ¿qué fue lo que fue? ¿Qué es lo que él reformó? Porque me imagino que con esta, podríamos decir que en 1554 ya como que encontró un tipo de iluminación, como que se conectó de una manera más sabia con Dios, o qué habrá pasado en ese momento para que ella hiciera estos cambios. Bueno, esto es lo que te he comentado, es la experiencia mística, es una experiencia que transforma la vida de la persona, que le Ujú. da una convicción absoluta de Dios y una capacidad de percibir la realidad de un Dios que está habitándonos, Ok, que Dios no está afuera, está dentro, ¿no? ok, digamos que Ahora, se ¿qué significa encuentra la... con su Dios interno, despierta a esta sabiduría interna que es Dios dentro de nosotros. Exactamente, Dios dentro de nosotros, no fuera de nosotros? Ujú, Y la reforma del Carmelo, donde ella estaba, en el convento de la Encarnación, había ujú, casi 200 monjas. ujú. En aquel entonces, Daniel, el concepto de conventos no es lo que hoy mucha gente tiene. Los conventos en aquel entonces servían para refugio de muchas mujeres jóvenes que bien o no encontraban marido, Ujú. o el padre ya no tenía los medios económicos para seguir pagando dotes Sí, significativas, tal vez sí. porque tenía varias hijas, y Ujú. ya la última, la de la cola, pues ya no alcanzaba. Sí, Entonces, muchas de estas jóvenes, los padres procuraban protegerlas, porque en aquel entonces una mujer sola era cero a la izquierda. sí, no valía Para nada. empezar, una mujer no podía heredar. Sí, Entonces, hace cuenta que los padres tuvieran una única hija. sí, No podían heredar a esa hija. sí, Si ellos morían, iba a heredar el hombre más cercano a ellos, que podía ser un sobrino en tercer grado, sí, pero la mujer no. sí. Entonces, ¿qué pasaba con una mujer que no estaba casada, que obviamente quedaba huérfana, que no tenía herencia? Ujú. Se podía convertir en un indigente Sí, completamente, aunque viniera de sí, una buena familia, sí, que increíble. hubiera tenido medios, se convertía en una persona indigente. Sí. Entonces los padres, para asegurarles a sus hijas que eso no sucediera, las metían a los conventos Ujú, y les daban una pequeña dote al convento para asegurar la manutención de su hija, ujú. para que cuando ellos fallecieran, la hija no quedaba desamparada. Sí, Entonces ella entra en el convento de la Encarnación y se da cuenta de que la mayoría de las que están ahí, pues realmente no entraron ahí porque tuvieran vocación, sí. entraron ahí como un refugio de señoritas y Ujú, punto. ujú. Algunas, Daniela, increíblemente, entraban al convento con sirvientas. Sí. O sea, iban acompañadas de un séquito que las atendía a ellas. Ujú. Les aseaba el cuarto, les planchaba los vestidos, Sí. porque sí, había un hábito, pero podían entrar y salir del convento. Ujú. Entonces la monjita rezaba sus rezos en la mañana y Y después se se quitaba el salía. hábito, se ponía un vestido bonito y llegaban sus amigos a buscarla al convento, salía y se iba a comer con sus amigos y ya regresaba en la tarde. Sí, exactamente. Entonces, Era un Teresa, engaño. exacto, se percata de esto y dice, no, la vida de un convento debe ser una vida de pobreza, Sí, debe ser una vida de oración, debe de ser una vida productiva y de trabajo para claro. la misma comunidad. Y de introspección. Correcto, de espiritualidad profunda. Ujú, Entonces, en base a eso, es que ella empieza a gestar una reforma. Obviamente eso significó fundar otra orden. ujú. El Carmelo siguió siendo el Carmelo y ella funda lo que se llama el Carmelo descalzo. Mm, ¿Qué significa descalzo? Significa pobre. ujú. Era un adjetivo que se usaba en aquel entonces para denotar pobreza. No significaba que andaban descalzos por las calles, sino que andaban, por ejemplo, con alpargatas, con algo sumamente barato, Sí, económico, que denotaba pobreza. ok. Entonces ella va a fundar su primer convento en el año 1562 en la Ujú, ciudad de Ávila, el ujú. convento de San José,
y ella determina que sus conventos no pueden tener más de 13, 14 religiosas. Ok. Es el máximo que ella Ujú, admite en un convento y no hay entradas y salidas. Una vez que entraste, ahí te quedaste. Es ujú, claustro y punto, ¿no? ujú. Es una vida de muchísimo trabajo, Daniela. Sí. Yo que he tenido la oportunidad de conocer muchos Carmelos descalzos, te Ujú, puedo decir que levantarte desde las 5:30 de la mañana para hacer una hora, hora y media de oración y luego empezar a trabajar porque se tienen que mantener solas. sí. Por eso hacen galletas, rompopes, velas, iconos. Hay eh, algunos conventos que hacen iconos Ajá. preciosos. Muchos de ellos se venden en la Basílica de Guadalupe, aquí en México. Están hechos por carmelitas, Fíjate. pero ellas se tienen que mantener porque su norma es pobreza. Ujú. Entran ahí sin que nadie les pida nada, simplemente por vocación. Me Entonces, imagino que Teresa, también una de las razones por las que Teresa tuvo estas ganas de hacerlo de esa manera fue para que las personas pudiesen estar en verdadero silencio y poder verdaderamente conectar con lo que ella había conectado de ella misma, ¿no? No era solamente estar encerrado por estar encerrado y por miedo, me imagino que era como esta ganas de despertar esta sabiduría interior que si te pones a comparar, los monjes budistas, los tibetanos, hacen más o menos lo mismo, van y se así es. encierran en un espacio donde pueden acceder al silencio. El silencio es indispensable Ujú, para una oración verdaderamente profunda, ¿no? ujú, Y por ejemplo, Daniela, ella entró al convento, como ella lo dice, ella lo escribe, pensando que era preferible ese purgatorio que el infierno, ¿no? ujú. Y la experiencia de Dios la transforma a tal grado que la visión que ella tiene de Dios es radicalmente opuesta Sí, después. sí. En su libro de la vida, en el capítulo 21-22, tiene una frase hermosísima que dice, y entre yo más le ofendía, él más mercedes me hacía. Nunca dejó de darme la mano para volverme a levantar. O sea, habla de un Dios que no solo no está pendiente de castigar, Ujú, está pendiente de ayudar y sostener. Un Dios que, a pesar de que ella sentía que le había ofendido, él seguía obsequiándose, seguía dándole virtud, fortaleza, ánimo y la mano para volverse a levantar. Es una visión radicalmente sí, opuesta, una visión revolucionaria, mi sí, querida Daniela. sí. Los místicos siempre son amenazantes para los fundamentalistas, Ujú. porque el fundamentalismo se basa en dogmas, el misticismo se basa en experiencia. Uf, Eh, eso me eh, parece importantísimo en esta vida, porque la Así es. experiencia es grandiosa, es profunda, te permea el resto de tu vida y es interna. Y los dogmas se mantienen aquí en la cabeza, no están en el corazón. Fíjate que hay una anécdota, pues, del más importante teólogo dogmático que ha existido, que fue Tomás de Aquino. Estamos hablando del siglo XII aproximadamente. Tomás de Aquino sigue siendo los volúmenes de teología de Tomás de Aquino, es lo que siguen estudiando todos los sacerdotes en todo el mundo, que es la teología canónica, es la oficial, dogmática enteramente. Y la gente se olvida de que Tomás de Aquino, después de escribir no sé cuántos volúmenes es su obra, pero supera fácilmente los veintitantos volúmenes, al final de su vida tiene la experiencia mística, ya al final casi de su vida. Y cuando tiene la experiencia de Dios, habla con sus compañeros y les dice, quemen todo lo que escribí, es pura paja. Fíjate. O sea, imagínate, ¿no? Lo que eso significa. Qué bueno que no lo quemaron porque el hombre era brillante, era un intelecto brillante. Algunos no religiosos,
algunos pensadores a lo largo de los siglos consideran que ha sido uno de los hombres más inteligentes que jamás haya existido. Pero quemen todo lo que escribí, es paja. La experiencia de Dios convierte a la persona en un verdadero revolucionario. Y para terminar un poco con la vida y entrar en la importancia de su doctrina y de lo que significa esta mujer, hoy que celebramos el Día de la Mujer, ella, a partir de 1562, que funda el convento de San José de Ávila, 1567, que está en Medina del Campo y conoce, fundando Medina del Campo, y conoce a Juan de Santomatía, que era un carmelita calzado de la orden primera, y lo convence de que lleve la reforma de ella a los hombres. Él le va a ayudar, pero él no es el fundador de los carmelitas descalzos. Ella es la fundadora y él la siguió durante un año. Estuvo siguiéndola para aprender de ella y llevar la reforma. Bueno, vamos a hacer la historia de su vida corta. A partir entre 1562 y 1582, ella va a fundar 16 conventos que van desde Sevilla, en Andalucía, hasta Burgos, en la parte norte de España. Imagínate lo que era viajar en ese entonces Sí, en mulas, sí, con toda la situación del clima en ciertos sí, momentos, sí. y eventualmente cuando fallece en 1582, hay pleitos por el cuerpo porque muere en Alba de Tormes y los carmelitas la sacan, se la llevan a Ávila, pero el duque de Alba, tú recordarás la famosa duquesa de Alba, que falleció hace unos cuantos años atrás, la mujer que tenía mayor cantidad de títulos nobiliarios del mundo, ¿no? Sí. Bueno, pues es la heredera de los duques de Alba y eran hombres, era gente muy poderosa. Entonces el duque de Alba reclama al Vaticano y dice, no, Teresa tiene que venir a Alba. Y es donde está, la sacan otra vez de Ávila y la meten en Alba de Tormes, ahí hay una iglesia, ahí está su féretro, ahí están sus restos. Va a ser declarada beata en 1614 y santa canonizada en 1622. Okay. Teresa de Jesús, la importancia de Teresa es su doctrina, es lo que ella deja. Cabe, y vale la pena mencionar, que en 1970 se convierte en la primera doctora de la Iglesia, mujer, Wow. la primera mujer doctora de la Iglesia. ¿Cómo es Después de eso? ella entró Catalina de Siena, Ok, ok, pero la primera fue Teresa de Jesús. ok, ¿Qué significa ser doctor de la Iglesia? Significa que lo que escribió, su doctrina, podríamos decir, es oficial. ok. Ahora, ¿por qué la gente no la conoce tanto? Sí es una santa famosa y la gente la asocia con, es para gente religiosa. ¿Por qué en la misma iglesia no se promueve tanto a Teresa de Jesús? Porque es revolucionaria, porque es libre, Sí, porque crea en la persona un espacio de libertad, donde lo que importa es la relación personal con Dios. sí. En su libro Camino de Perfección, ella le advierte a sus monjas que tengan cuidado con esos medio letrados. ¿Quiénes eran los letrados de la época? Los teólogos, los sacerdotes. Y ella se atreve a llamarlos medio Medio. letrados. O sea, Les personas que da. no tienen un buen criterio. Mm, Y ella impone en sus conventos que las personas, las monjas, puedan elegir a quién quieren de confesor y puedan decir, este no quiero, y lo rechazan. ok. Eso es algo muy revolucionario Revolucionario. para ti, para mí, Daniel, en la vida laica. Pues yo voy a la iglesia que quiero y hablo con el que quiero y con este no quiero, pero para religiosas en el siglo XVI, No era esto así. era verdaderamente algo tan fuerte Sí. que
Filippo Sega, que fue el enviado del Vaticano, lo que llamaríamos el nuncio apostólico, en el año 1575 aproximadamente en España, ¿cómo se expresa de Teresa de Jesús? Fémina, inquieta y andariega, desobediente y contumaz, que en contra de la prédica de San Pablo se atreve a predicar. Un ataque directo por el simple hecho de ser mujer. Exactamente. Fémina, fémina, es Sí, el primer nombre que le sí, da, ¿no? sí. Teresa revoluciona, ciertamente se convierte en la bandera de la reforma. El siglo XVI es un siglo de historia riquísimo, ¿no? Para España y para el mundo, la Iglesia Católica se divide entre protestantes y católicos. Suceden muchas cosas, ¿no? Viene el Ujú, Concilio de Trento entre 1545 y 1563, ajá, y Teresa se convierte en un estandarte de la reforma que la Iglesia urgentemente necesitaba. ajá, Pero a Teresa no se le enseña, mucha gente no la conoce, y la Iglesia no le interesa promover a los místicos. Y yo aclaro que soy católica practicante, pero tengo criterio para criticar las cosas que no me sí, parecen claro, dentro de mi Iglesia. Y no los enseñan porque los místicos son libres. sí, Para ellos el dogma es secundario. Lo que sí, importa es la experiencia, la exacto. vida de Dios y con Dios que tú puedas tener a través de la oración profunda, ¿no? Que además pienso que esta conexión con Dios desde la oración no tiene nada que ver si eres católico, judío, musulmán, ateo, seas lo que seas, esta oración profunda que realmente te conecta no tiene nada que ver con lo de afuera. Ahí yo dejaría fuera al ateo, Ok, porque una cosa es ser agnóstico. El ok, agnóstico es el que cree en Dios, pero no profesa ninguna religión. ok, No es ni católico, ni protestante, ni judío, ni islámico, ni nada. O sí, sea, no profesa ninguna afiliación religiosa, ajá, pero cree en Dios. sí, Tenemos, por ejemplo, un caso brillante en esto, que fue Alberto Einstein. sí, Él mismo lo dijo, yo no soy ateo, creo en Dios, pero no practico los dogmas religiosos. ajá, Entonces, el ateo es diferente al agnóstico. sí, El agnóstico es creyente en Dios, pero y el no ateo no. practica religión alguna. Ujú, El ateo no cree en Dios. exacto. El ateo Y no no cree cree en que haya nada. nada más allá de sí mismo. Ajá, O sea, yo soy yo, me y ya, muero y se acabó y no existe más nada. así Y es, obviamente una persona atea jamás va a practicar oración, claro. porque el que practica oración es No porque es, cree en algo trascendente. Los sí, budistas, por ejemplo, ajá, los budistas no creen propiamente en un Dios, pero ujú, sí creen en un estado de trascendencia, ajá, el estado búdico, llegar al estado del Buda. Y su meditación constante es para que la persona explore su espiritualidad y pueda alcanzar el estado de nirvana, el estado del Buda, ujú, y ya no tenga que regresar a esta rueda de la vida, como ellos le llaman, que es la reencarnación una y otra vez, sí, a través de la cual la persona supuestamente se va superando hasta poder alcanzar el estado del Buda y ya no sí, tiene que regresar. Pero hay ujú, una creencia en un más allá. sí, Hay una creencia en algo que no es tangible para el ser humano a nivel objetivo, pero ujú, que existe como una realidad profunda en la persona, ¿no? sí, Entonces, obviamente creen en una trascendencia. El ateo no. El ajá, ateo no cree en ninguna trascendencia. O sí, sea, los ladrillos y la mezcla del cemento y se acabó. sí, La trascendencia que eso pueda tener no cuenta en lo más mínimo, ujú, ¿no? sí, Ahora, hay ciertamente ateos que tienen ideales e ideales muy altos. Y ciertamente hay un libro que se llama La espiritualidad del ateísmo, ujú, de un autor francés que se llamó André Comte Sponville.
Ok, Y es un libro que nos relata cómo aún el ateo tiene muchas veces que afiliarse a algún ideal para darle sentido a la vida. sí, Porque cuando tú no tienes ni siquiera valores o ideales, la vida se te desmorona sí. con cualquier cosa, ¿no? Ujú, Ahora, Teresa como mujer, ya que estamos celebrando el Día de la Mujer, sabía de sus antecedentes judíos. De acuerdo a las leyes de pureza de sangre del siglo XVI en la España que ella vivió, ella jamás hubiera podido fundar una orden religiosa por el ujú, simple hecho de tener sangre judía. ¿Cómo es que su familia esquivó esto? Bueno, el papá se gastó todo el dinero que tenía en comprar un título nobiliario que los ah, ok. declaraba hidalgos. Ser un hidalgo era un título de nobleza de los más modestos, ¿no? Ujú, Estaban los príncipes, los duques, los condes, los marqueses y en última instancia estaban los hidalgos. El padre de Teresa compra un título nobiliario y eso está perfectamente documentado y registrado en los archivos históricos de la ciudad de Valladolid, en España, y con esto salva a la familia de ser apuntados como cristianos nuevos. Pero Teresa sabía de los antecedentes, tan sabía de los antecedentes que previene a uno de sus hermanos llamado Lorenzo, que acompañó a Pizarro en Perú, cuando vino la conquista española del Perú, y le ayudó a ella para la manutención de un convento en Sevilla, pues él regresaba de las Indias, como decían ellos, y traía fortuna. Y ujú, entonces ella le escribe a su hermano y le dice, hermano, ten cuidado, no seas ostentoso, recuerda los antecedentes de la familia. Ella está perfectamente consciente sí, que como judíos los pueden tener en la mira. sí, Entonces, mejor mantener un con cuidado. perfil bajo. Pero fue a través de ese título que ella finalmente deja de ser considerada cristiana nueva y tiene la oportunidad de hacer cosas que ninguna mujer había hecho, Ujú, fundar una orden religiosa para ujú, mujeres y para hombres. ujú, Eh, yo creo que lo más importante de Teresa, Daniela, la gente a veces, como le gustan decía, ella llamaba las devociones bobas, a la gente le gustan los milagritos y dicen, ¿qué milagros hizo Teresa? Y yo lo que siempre contesto, le dije, los milagros que haya hecho Teresa no se relatan mucho, tuvo que haber un par de ellos, por lo menos, si no, tal vez no la hubieran canonizado. Pero el milagro que Teresa sigue haciendo, Daniela, es la conversión. La gente que se acerca a su obra y que la empieza a conocer a fondo, cambia por completo su visión de Dios. sí, Deja de considerar a ese Dios como el enemigo o el juzgador o el castigador o el aburrido, porque también sí, tenemos una idea de Dios que es muy aburrido, ¿no? sí, Todo lo divertido, todo lo sabroso está prohibido, ¿no? sí, Y definitivamente Teresa nos da una visión completamente distinta en su doctrina. sí. Como mujer luchó contra muchas corrientes adversas a ella. Cité a Filippo Sega, el, el nuncio apostólico del Vaticano en ese entonces en España, pero el mismo provincial de los carmelitas calzados la atacó con furia, la mandaron a un convento por cárcel, la acusó la Inquisición, nunca tuvo que enfrentar un juicio terrible porque tuvo algunos que la defendieron y que logró sacar adelante las cosas. Fíjate. Pero su obra escrita, su primer libro, el libro de la vida, fue entregado a la Inquisición, lo consideraban nefasto, de Sí, alumbrados, de iluminados por sí, Satán, ¿no? sí, claro, claro. De esta cosa del diablo. Aquí te quiero hacer una cita de ella.
porque tú sabes que yo tengo una especialidad en Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Y a veces cuando doy clases, yo todavía me pregunto por qué la gente tiene tanto interés en el diablo, ¿no? Oye, pero cuando el diablo, qué barbaridad. Y entonces yo cito a Teresa de Jesús en su libro de la vida. Ella dice la siguiente frase: demonios, demonios, demonios. Más miedo le tengo a las personas que hablan tanto del demonio que al demonio mismo. Sí, sí, Como que todavía no nos acabamos de dar cuenta que no hay ningún demonio allá afuera. exacto. El demonio está dentro de nosotros. Sí. Nuestra libertad para poder ejercer el mal, para ser malas personas. Ujú. Y estarás de acuerdo conmigo, Daniela, que resulta muy fácil decir, es que el chamuco me tentó, es que el diablo me empujó a Sí, matarla. sí, ¿Cuál sí, sí. diablo? No, hombre, Te claro que no. dejaste llevar por una pasión interna, Sí, una pasión malsana, que sí, te llevó a cometer un acto de impiedad con otra persona, ¿no? sí, Entonces, creo que es muy importante retomar un camino de que Dios es el bueno, de que Dios es el que te ayuda, de que Dios es el que te sostiene, de que Dios no te juzga, exacto. sino que te acompaña y te Sí. comprende. Y ese es el Dios de Teresa. Y creo que hoy más que nunca necesitamos una espiritualidad de ese calibre. Y como mujeres, darnos cuenta de lo que una mujer es capaz Sí. cuando realmente tiene, como ella lo decía, determinada determinación, Ujú. la capacidad de persistir en nuestros sueños, en nuestros anhelos. Sí, sí, sí. Me Pero pues encanta. pregúntame. Sí, sí, no, me encanta lo que estás diciendo, porque es que ese es el meollo del asunto desde mi punto de vista. El ver afuera, el Dios afuera, el estar siempre echándole la culpa al diablo o Dios me mandó esta cruz que tengo que cargar o es ponerle la responsabilidad a otro. Cuando yo veo que en realidad lo que tú dices, el demonio y Dios viven adentro de mí y el demonio realmente no existe, es algo que yo estoy eligiendo adoptar, el que sí existe es Dios adentro de mí. Entonces me hago responsable de ser una buena persona, de ser compasiva, de ser una persona introspectiva, de conectarme con la sabiduría del universo y realmente poder hacer el bien a los demás. Siento que lleva muchísimo más fondo y fuerza el conectarnos con este Dios interno que darle el poder afuera. Porque nos hace mejores personas y realmente si Dios que está dentro de nosotros está afuera y lo que quiere de nosotros es que seamos buenas personas. Realmente esta vida es una oportunidad para crecer internamente. Y cuando le damos tanto poder a lo de afuera, no logramos conectarnos con esa grandiosidad y esa sabiduría que tenemos por dentro. Entonces creo que es realmente revolucionaria Santa Teresa de Ávila y realmente me parece increíble que ella haya sido la persona que haya empezado con este cambio que el día de hoy se está viendo mucho más que antes, ¿no? Bueno, yo creo que hoy hay un hambre de profunda espiritualidad. Sí. Hoy los seres humanos, los jóvenes, buscan alternativas que Ujú, sean más profundas que la ujú. vida de consumo, Sí, que va desde comprar, hasta el consumo de drogas. sí, Yo creo que hay un auténtico deseo por encontrar un mayor sentido de vida y eso yo estoy convencida, queridos amigos y amigas, que no se consigue salvo cuando eres capaz de cerrar tus ojos y mirar hacia adentro de ti mismo. sí. Dios es una realidad que no podemos ni siquiera concebir o imaginar, porque la mente humana no tiene la capacidad de poder contener en sí misma todo lo que Dios es, Ujú, el creador de todo lo que existe. No es un ser de barba blanca con bata blanca,
Ujú, va más allá de cualquier forma, idea o imagen que nosotros podamos contemplar en ujú, nuestra imaginación. ujú. Dios es el Dios que nos habita y que a la vez nos envuelve. Sí. Es el ser que nos cubre y a la vez nos sostiene. Ujú, Entonces, es como los místicos dicen, lo inefable, lo que no puedes nunca explicar en palabras, porque supera nuestra propia capacidad. ujú. Pero ese es el Dios al que debemos afiliarnos. Ese es el Dios Sí. que no manda enfermedades, Ujú, que no nos pone a prueba, que se comporta como dador generoso de vida y ujú. que sostiene la vida que Él mismo nos ha dado. Exactamente, estoy de acuerdo. ¿Qué crees tú que diría Santa Teresa de, del libre albedrío? Bueno, la libertad del ser humano es para todo verdadero creyente una realidad ineludible. O sea, está en nosotros el poder elegir una cosa u otra. Para Teresa de Jesús, la libertad es absoluta y plena. Dios no coarta nuestra libertad porque fallaría a su Ujú, compromiso de vida. exacto, sí, Entonces, la libertad es una realidad para el verdadero creyente. Y sí. de esto se deduce la responsabilidad. Ujú, Porque si yo me asumo como una persona libre, por fuerza, tengo que asumirme como una persona responsable. Si exacto, en mí está el poder elegir una cosa u otra, en mí recae la responsabilidad de haber elegido una u otra. exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Es como decir, imagínate que le doy permiso a mi hijo de que se coma un bote de galletas y luego lo castigo. Claro. ¿No? Yo le estoy dando la libertad de que se la coma. Mi hijo eligió comerse todo el bote y enfermarse o no. Esa es su decisión de él y yo al darle el permiso tengo que respetarlo. Entonces yo pienso que Dios al darnos el libre albedrío nos está permitiendo elegir qué clase de personas queremos ser. Y el tener la libertad con conciencia nos hace ciudadanos responsables. Así es. Y yo creo que cuando nosotros elegimos, en el ejemplo que pones, pues yo le doy permiso a mi hijo a que si se quiere comer el bote de galletas se lo coma, va a pagar consecuencias, Sí. pero no porque yo se las dé, o yo se Ujú, las mande, o yo se las imponga. El ujú, simple hecho de haberse comido el bote de galletas le va a provocar un mal estomacal, intestinal, brutal. Le puede ujú. venir una diarrea de 4 o 5 días Sí, terrible, va a tener sí, que tomar medicamento, puede ser que lo tenga que llevar al hospital, sí. pero no porque yo, su madre, le haya dado el problema intestinal. Es Exacto, consecuencia de la exacto, propia elección que esa persona hizo. exactamente, Entonces ahí es exactamente. donde tenemos que clarificar que Dios no es el que manda las cosas. Dios no te manda cáncer. Me acuerdo en una ocasión que alguien, a una amiga mutua tuya y mía, muy querida, en paz descanse, cuando murió su hija, alguien le dijo, bueno, es que Dios ya se la quiso llevar. Sí. Y yo recuerdo haber conversado con ella por el enorme cariño y confianza que me tuvo, y yo le decía, mira, eso que alguien te diga que tu hija se muere porque ya Dios se la quería llevar, no, tu hija murió porque todos vamos a morir, Sí, porque no nos acabamos de conciliar con el hecho de que los seres humanos somos perecederos. sí, Esa es una realidad, sí. porque a veces el abuso de la libertad de otras personas nos Ujú, causa daño a nosotros así es, y termina con así es. nuestra propia vida, ¿no? Sí, Pero no es Dios no. el que hace eso. Ujú, Y yo creo que tenemos que sacarlo de ese renglón de un Dios vengativo, castigador, que sí, te pone a prueba a sí, través del dolor. Yo exactamente. creo que es en el dolor cuando Dios más se muestra misericordioso Sí, para podernos sostener. claro. Rosita, ¿por qué pensarías tú, por qué dirías tú que Teresa de Jesús fue, porque fue revolucionaria claramente, pero ¿en qué sentido fue feminista?
Teresa de Jesús defendió los derechos de la mujer en su época. Por ejemplo, ella en sus conventos exigía que las monjas que entraran leyeran y escribieran. Entonces fomentó la educación para la mujer, considerando que la mujer tenía que saber leer y escribir. Esto para muchos de nosotros hoy en día se da por Es entendido, normal, pero no era. pero para el siglo XVI, queridos amigos, para nada. Eso era verdaderamente algo casi prohibido. Ejemplo, ella va a escribir una obra que se llama Meditaciones sobre los Cantares. Hay un libro en la Biblia que se llama El Cantar de los Cantares, Ujú, que se le atribuye al rey Salomón. Es un libro erótico, es un libro en donde se habla de la relación entre el hombre y la mujer, en una relación profunda de amor. Dentro de las personas conocedoras de Biblia, el libro tiene dos enfoques, el libro del cantar, de los cantares. Por un lado, refleja la relación de Dios con el alma, ujú, Dios como un enamorado del alma humana. ujú, Y por otro, también habla de la relación de amor erótico entre el hombre y la mujer. ujú. En la época de Teresa, en las mujeres, bueno, toda la gente que no fuera sacerdote, tenía prohibido leer la Biblia, Ujú. no leían la Biblia. La Biblia no existía más que en latín, Sí. las mujeres no hablaban latín. Ujú, Teresa, precisamente, lee el Cantar de los Cantares y escribe sobre el Cantar de los Cantares. Uno de sus confesores, amigos, le dice, esconde ese libro porque te puede costar la vida. sí. Pero ella reclama su derecho a poder conocer de la Biblia y a poder escribir sobre ella. Una primera escritura que ella hizo de esto, lo mandaron quemar, pero ella persistió. Y afortunadamente tenemos el original de Teresa, de las meditaciones sobre los cantares. Entonces fue una mujer que se atrevió a hacer cosas Sí. que estaban prohibidas para la mujer, Ujú, pero tuvo la entereza y dio la valentía para hacerlo. ajá, Las carmelitas descalzas que vinieron después de ella, como Ana de Jesús, fundó la orden de carmelitas descalzas en Francia y en ujú, Bélgica. ujú, Se convirtieron en escritoras ellas mismas. O sea, ella fomentó el desarrollo intelectual en las mujeres. Esto fue una de sus grandes, grandes luchas y de sus grandes, grandes propuestas. Y yo creo que por ahí, precisamente en nuestra capacidad intelectual, es que nosotras las mujeres debemos destacar y luchar, sí. porque es desde la inteligencia, desde donde se pueden hacer los verdaderos cambios. Así es, estoy de acuerdo contigo y me encanta que lo digas. Y yo quisiera compartir una frase que yo no sabía que era de ella, que ahora que he estado leyendo sobre ella, me enteré, es una oración que me encanta porque me parece que realmente nos conecta con Dios y además está puesta de una manera muy sencilla para que todo el mundo la entienda. Y es que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Me encanta esta frase porque me hace recordar que siempre estamos acompañados, que no podemos hacer nada, hagamos lo que hagamos para alejar a Dios. Y ahí está siempre con nosotros y siempre con ganas de acompañarnos, acogernos, apapacharnos y querernos. Entonces me parece una frase bellísima y me encanta saber que es de ella. Sí, es una estrofa de uno de sus poemas, y yo creo, Daniela, que una de las cosas más importantes de Teresa de Jesús como mujer es que nosotros recordemos el impacto que la mujer tiene
sobre sus hijos. Ujú, Los grandes espirituales siempre hacen referencia a la madre. Es la madre la que transmite, por decirlo así, ujú, hereda, si tú quisieras decirlo también así, sí, el hambre de la espiritualidad sí, y los valores más importantes sí, que le van a dar a un niño o a una niña cuando lleguen a la edad adulta, ejes de fortaleza para poder enfrentar los sí, problemas, las tormentas que indudablemente la vida nos va a proporcionar. así es. Yo creo que ese papel de la mujer nunca se debe ignorar, subestimar, porque es prioritario. Sí, Y eso lo encontramos en todos los grandes, que siempre, no hablo solo de los espirituales, de los grandes en el pensamiento, que siempre hacen referencia a la madre como la portadora de esos valores que en su edad adulta los sostienen. Y yo creo que hoy que estamos celebrando el Día de la Mujer, nosotras como mujeres debemos recordar que estamos destilando con nuestro ejemplo, con nuestro trato, valores a nuestros hijos, sí, que serán eje para ellos. estoy de acuerdo contigo. Qué bonito. Muchísimas gracias Rosita por toda esta reflexión y estos pensamientos que realmente nos hacen pensar, nos hacen hacer un trabajo de introspección y estoy muy agradecida contigo por esta plática y me encantaría preguntarte qué nos falta por decir de Teresa de Jesús. Pues a mí lo único que me gustaría añadir es que ojalá se interesen por descubrir a Teresa de Jesús y yo les recomendaría que empiecen por leer alguna biografía de ella para que se den cuenta de esta vida fascinante que ella tuvo en siglo XVI, una vida llena de buenas y de malas, de retos y de satisfacciones, Ujú. pero con un eje de fortaleza que es la fe en Dios. Y cuando nos damos cuenta de lo que una mujer logró en un siglo tan adverso para Sí, las mujeres, tendremos una buena inspiración para hacer nosotros las cosas de una manera mejor. exacto, exacto. ¿Y tú das cursos sobre Teresa de Jesús? Sí, yo doy un diplomado que está acreditado con el Carmelo, dura todo un año. Ahorita ya hemos iniciado, la semana pasada terminábamos el segundo módulo. Pueden ir tomando los diferentes módulos. Ujú. Se llama Oración y Espiritualidad con Teresa de Jesús y es retomar de sus obras aquello que alimente nuestra propia espiritualidad, nos ayude a autodescubrirnos. Y bueno, para mí será un gusto que algunas personas participen de esto. Terminaremos por ahí del mes de octubre, noviembre, con el último y 10º módulo, Ujú. pero es un viaje maravilloso a la espiritualidad teresiana desde el siglo XXI, desde cómo se aplica para nuestro presente. Y bueno, si me permites dar un número para esto que la gente pueda comunicarse, el 55 37 32 91 04. Ese es el teléfono para WhatsApp, para Telegram, Signal, 55 37 32 91 04. Perfecto, Y ya. será un gusto poder compartir con ustedes. Y ahora en el mes de marzo, mi querida Daniela, tengo un corto taller de 3 tardes que se llama Descubre tu espiritualidad. ¿Qué Ay, es en realidad la espiritualidad? Ojalá me puedan acompañar. Esto, si uy, bien recuerdo, es el 18, 20 y 21 de marzo. ok. Son 3 noches de 7 a 9. Descubre tu espiritualidad. Una oportunidad importante, queridos amigos, de hacer el viaje al interior, desde lo más profundo de lo que somos. Uy, eso va a estar increíble, porque con todo
lo que tú abarcas me parece que va a ser inmensamente enriquecedor. Espero que así sea. Te lo agradezco muchísimo, Daniel. Ay, Rosita, pues te mando un abrazo con todo cariño. Te agradezco infinito por esta plática tan interesante. De verdad que muchas, muchas gracias. No, gracias a ti, me has dado la oportunidad de hablar de uno de mis personajes favoritos. Muy bien, pues gracias y ya ahora ya se está volviendo uno de los míos también. Muchas, muchas gracias a ti, que Dios nos bendiga. Feliz Día de la Mujer y Sí, démonos cuenta que una mujer puede transformar el mundo. sí, sí, feliz Día de la Mujer, exacto, y vamos a transformar todo, nuestro interior y nuestro exterior, Así es, ¿verdad? Bueno, un así es. besito a todos, hasta luego.